En este libro se analiza la situación de las lenguas originarias en Argentina desde una perspectiva lingüística, educativa y política. Destaca que muchas de estas lenguas están en riesgo de desaparecer debido a la discriminación histórica, la falta de políticas de preservación y la presión del español como lengua dominante. Se subraya la importancia de valorarlas como parte del patrimonio cultural y de implementar políticas públicas que fomenten su enseñanza, documentación y uso en contextos cotidianos y escolares. También se reflexiona sobre el rol de la sociedad en general y el sistema educativo en particular en la revitalización y el respeto por la diversidad lingüística. En los años 80, el tehuelche estaba en vías de extinción, afectado por la colonización, la sedentarización y la imposición del español a través de la educación obligatoria. En 1983, con el retorno de la democracia en Argentina, se promulgaron leyes para reconocer los derechos indígenas, lo que incentivó la revitalización cultural. En el siglo XXI se han creado comunidades tehuelches y se promueve la enseñanza de tehuelche en la escuela mediante programas de educación intercultural bilingüe. A pesar del deterioro cultural y lingüístico, se busca preservar la lengua mediante registros y enseñanzas comunitarias. Este capítulo, escrito por Marisa Malvestiti, aborda la situación sociolingüística del gununa y Ixut y del mapuzungún, dos lenguas indígenas habladas históricamente en la meseta mortagónica, especialmente en la línea sur del Río Negro. A través de trabajo de campo y fuentes documentales, se analiza el proceso de desplazamiento lingüístico de la primera y el relativo mantenimiento de la segunda. Gununa y Ixut fue una lengua materna para personas denominadas como Huilliche y coexistió con el mapuzungún hasta mediados del siglo XX. Actualmente, la lengua ya no se habla, aunque persisten algunos rastros en topónimos y préstamos léxicos incorporados al mapuzungún regional. El mapuzungún muestra signos de continuidad, aunque también sufrió una fuerte retracción. La transmisión familiar se debilitó por causas similares: escolarización, migración y estigmatización del uso del idioma. La identidad mapuche sigue presente y más flexible, lo cual ha permitido generar instancias de fortalecimiento lingüístico. El wichí se destaca del paisaje lingüístico indígena por ser considerada una de las lenguas con el mayor nivel de vitalidad lingüística. En Argentina, los hablantes de wichí viven en las provincias de Formosa, Chaco y Salta. Los niños son monolingües hasta la edad escolar y generalmente los ancianos poseen un mínimo de conocimiento del castellano. Sin embargo, existen excepciones dentro de las comunidades wichí y en algunas de ellas la lengua indígena está siendo desplazada por el castellano. Así, una de las hipótesis de la ruptura de la transmisión de la lengua es la distancia geográfica del resto de las comunidades. Otras de las razones posibles relacionada con la distancia geográfica es la demografía. La lengua chorote en Argentina, cuando vitalidad no es cantidad de hablantes. Aunque el chorote cuenta con menos de 3.000 hablantes en Argentina y Paraguay, su vitalidad es notable. Se transmite activamente a las nuevas generaciones, es utilizado en contextos públicos y privados, y mantiene una fuerte valoración por parte de sus hablantes. La existencia de múltiples variedades dialectales, la convivencia con otras lenguas indígenas y la influencia de factores históricos como la migración y el contacto tardío con el español explican su resistencia. La educación bilingüe y el escaso tiempo de contacto con el español favorecen su mantenimiento. El contacto Macá, español, un caso de resistencia etnolingüística. El Macá, hablado por alrededor de 1.000 personas en Paraguay, resiste activamente la influencia del español a través de estrategias culturales y lingüísticas. La comunidad es mayoritariamente monolingüe en Macá, con un fuerte uso en todos los ámbitos sociales,
incluidos la familia, el culto y la vida comunitaria. La lengua se adapta mediante préstamos mínimos, creaciones de neologismos y valorización colectiva. Estos factores permiten conservar la identidad étnica frente a la presión del idioma dominante. Capítulo 7. Resistencia étnica y creatividad lingüística entre los Macá. La comunidad Macá es originaria del Chaco paraguayo. Están ubicados en Paraguay, Asunción, en la localidad de Mariano Roque Alonso. Los Macá tienen como objetivo cuidar su lengua y cultura frente al avance del español y el guaraní. Existe alrededor de 1.300 hablantes de Macá. La mayoría son monolingües. Los Macá presentan en su cultura lo siguiente: turismo y artesanía. Ellos ofrecen al turista una guía con representación de bailes típicos, artesanía e instituciones sociales. En la educación, las escuelas se ofrece un nivel de educación primaria y secundaria. En lo culto, dentro de la sociedad existe una iglesia bautista y el pastor es el cacique. El pueblo Tapiete de Gran Chaco habla una lengua tupí-guaraní y vive en comunidades multiétnicas de Argentina, Bolivia y Paraguay. Sus matrimonios interétnicos fomentan el multilingüismo, pero el tapiete ha perdido fuerza, sobre todo en Argentina. En Bolivia, especialmente en Zamuhuate, la lengua aún se transmite a los niños. Más que un medio de comunicación, el tapiete representa identidad y resistencia cultural. Aunque su uso ha disminuido, hay esfuerzos de jóvenes y líderes por rehabilitarlo y mantener viva su herencia. Preservar su lengua es también preservar su historia, su sabiduría y su vínculo con la tierra. El texto Bilingüismo e identidad de comunidades indígenas del Gran Buenos Aires, el caso de los niños de Barrio Toba, de Derqui, de la autora Cristina Yana. En el texto analiza cómo los niños del barrio Toba de Derqui construyen su identidad a través del bilingüismo, ya que usan tanto el toba como el español según el contexto. La lengua no es solo un medio de comunicación, sino un elemento central para reconocerse como parte de una comunidad. Sin embargo, en la escuela y en la sociedad, la cultura indígena es muchas veces invisibilizada o discriminada, lo que afecta cómo los niños se relacionan con su herencia cultural. Las autoras proponen repensar la educación desde una mirada que valore la diversidad lingüística y cultural. Este capítulo analiza el uso del cambio de códigos, alternancia entre toba y español, como una estrategia discursiva en las prácticas religiosas protestantes de los tobas de Pampa del Indio, Chaco. A través del estudio de un sermón registrado, la autora muestra que la alternancia de lenguas no es fortuita, ni resultado de un conocimiento incompleto de los idiomas, sino un recurso intencional y funcional. El cambio de código permite incluir a diferentes interlocutores en el evento religiosos, a los ancianos en toba, a los jóvenes con competencia parcial y a los no indígenas. Contextualiza a los tobas dentro del grupo Guaycurú y describe la influencia histórica de las iglesias protestantes. Estas instituciones promovieron una participación activa de los indígenas en sus propias congregaciones. El estatus de las lenguas indígenas en el aula. El análisis del estatus de las lenguas indígenas en contextos educativos revela una dinámica compleja y multifacética, que trasciende la mera presencia de estas lenguas en el ámbito escolar. Se observa que las lenguas indígenas adquieren diversos roles funcionales. Las lenguas indígenas pueden ser objeto de estudio, integrándose al currículum como una asignatura específica. También pueden funcionar como una lengua vehicular de interacción. También se emplean como recursos de mediación cultural y lingüística. Y finalmente, las lenguas indígenas adquieren un valor simbólico, ya que su uso se restringe a elementos como carteles, saludos o expresiones.
El capítulo analiza la historia del yiddish en Argentina como lengua minoritaria desde su llegada con los inmigrantes judíos europeos a fines del siglo XIX hasta su progresiva retracción. Se destacan factores como la transmisión intergeneracional interrumpida, la estigmatización ligada a ideologías lingüísticas y la competencia con el hebreo moderno. A pesar de la fuente merma en su uso familiar y escolar, persisten expresiones culturales, emocionales y nostálgicas ligadas al yiddish, así como intentos de revitalización. Este capítulo analiza cómo los migrantes bolivianos en Buenos Aires usan el quechua como símbolo de identidad, aunque su uso efectivo disminuye, especialmente entre jóvenes. A través del quechua mezclado, que combina quechua y español, las comunidades expresan pertenencia y resistencia frente a presiones sociales que favorecen el desplazamiento lingüístico hacia el español. Las ideologías sobre prestigio y discriminación influyen en la transmisión del idioma, pero pese a los desafíos, el quechua sigue teniendo un fuerte valor simbólico dentro de estas comunidades migrantes. En las escuelas rurales de Corrientes, el guaraní y el castellano coexisten de manera compleja, desafiando un discurso que limita el uso del guaraní al ámbito privado. A través de una investigación etnográfica se identificó un discurso de la prohibición del guaraní, que refleja castigos por su uso en el pasado, pero que en la práctica revela que un alto porcentaje de niños aún habla guaraní. Se discute cómo las ideologías lingüísticas establecen normas sobre el uso de las lenguas, a menudo ignorando la realidad de su uso cotidiano. Las conclusiones sugieren que para diseñar proyectos educativos efectivos es crucial entender cómo y en qué contextos se utilizan estas lenguas, promoviendo una reflexión sobre las significaciones que estos usos tienen para los hablantes, evitando simplificaciones que perpetúan desigualdades sociales. El quichua santiagueño, hablado en Santiago del Estero y Buenos Aires, enfrenta un proceso de desplazamiento lingüístico, influenciado por el bilingüismo táctico con el español. A pesar de su uso en prácticas sociales como asambleas, su presencia en la educación formal es limitada. La educación intercultural bilingüe enfrenta obstáculos debido a la falta de recursos y planificación sistemática. Aunque han surgido iniciativas como diplomaturas en lingüística quichua, su impacto sigue siendo incierto. La escasez de materiales accesibles dificulta la alfabetización en quichua, lo que refuerza su condición de la lengua minorizada. En este contexto, el uso del quichua representa una forma de resistencia cultural y una lucha por el reconocimiento en un entorno sociolingüístico complejo. El doctor Héctor Alfredo Andreani, quien se ha enfocado en los estudios sobre lengua, migración y educación en contextos andinos, especialmente en el Perú. Analizar el quechua no solo como lengua amenazada, sino como una lengua táctica, viva y estratégica en contextos urbanos. Mostrar cómo los hablantes no necesariamente abandonan el quechua, sino que lo reconfiguran para sobrevivir en espacios sociales donde el castellano domina. Usar categorías como picardía, dislocación, habla en secreto y resignificación para pensar el uso cotidiano del quechua. Ser crítico con los modelos institucionales como la EIB, que muchas veces no dialogan con las prácticas reales de los hablantes.